Hola, ¿qué tal? Soy Eva Valladares, estudiante de Administración de Empresas del Instituto Superior Tecnológico IDAD, y el día de hoy nos encontramos con Andrea Yuscamaita, especialista de amplia experiencia en empleabilidad, que nos va a brindar una pequeña entrevista para el curso de desarrollo personal. Bienvenida, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias. estás? Bien, Eva, espero que tú también. ¿Estás preparada para iniciar? Sí, Bueno, muy bien. Comencemos entonces. Ahondando en ti como ser humano, ¿quién es Andrea? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? Cuéntanos. bueno, soy Andrea Juscamaita. Si pudiera describirme a mí misma, diría que soy una mujer que ha pasado varias experiencias, creo que como todas, ¿no? Me describo también como mamá, como amiga. em, Y bueno, la vida me ha llevado por varias experiencias que gracias a mi profesión he podido compartir y a seguir aprendiendo. Muy bien, Andrea, qué bueno saber, conocer un poquito más de ti. Ujú. En relación a tus inicios, cuéntanos, ¿cómo hallaste tu vocación? ¿En qué etapa de tu vida te encontrabas en ese momento? Ujú. Bueno, a mí me gustaba mucho compartir o aprender con otras personas, ¿no? Eso era algo que siempre he reconocido que disfruto mucho. Mi vocación la encontré antes de cumplir los 30, en el 2011. Tenía 28 más o menos. A esa edad yo estaba trabajando en investigación de mercado, pensando que eso era lo que a mí me gustaba y que a eso me iba a dedicar, ¿no? Por mucho tiempo, trabajar entendiendo el comportamiento del consumidor, por qué las personas compran ciertas marcas o por qué eligen algunos productos sobre otros, ¿no? Y había trabajado con muchos tipos de personas, niños, adultos, eh, con marcas lujosas, con marcas también muy reconocidas en el mercado. Y en la empresa donde estaba trabajando, que recién estaba empezando sus operaciones aquí en Perú, no tenían área de recursos humanos. Y un día al gerente se le ocurrió, siempre salía con nosotros a almorzar al jardín de las oficinas, se le ocurrió contarnos a todos de que iba a implementar el área de recursos humanos y que estaba buscando una persona para que pudiera crear o fundar ese nuevo proyecto. Entonces no sé qué me dio a mí de agarrar e ir a la oficina del gerente y preguntarle si es que yo podía participar del proceso, si yo podía postularme a la posición. Y él se me quedó mirando y me dijo, pero tú trabajas en investigación de mercado y creo que eres economista, entonces, ¿qué sabes de recursos humanos? ¿Cómo se te dio por...? Le dije, no sé, quisiera probar, quisiera intentar. Entonces me dijo, bueno, no, nada te prohíbe postular, puedes participar a ver hasta dónde llegas. Y ahí es donde empiezo a descubrir mi verdadera vocación. Empiezo a leer mucho sobre recursos humanos, sobre gestión de personas, sobre identificación de talento. Obviamente no sabía mucho sobre la norma o las leyes, así que esa misma semana que me inscribí al concurso, me inscribí en un diplomado, me puse en cursos de actualización y empecé a ahondar muchísimo más. El proceso duró varios meses y finalmente fui la persona elegida entre muchas otras personas que ya tenían experiencia y otras que pues ya venían conociendo la empresa mucho tiempo, ¿no? Lo que al final hicieron que me eligieran a mí sobre las otras personas era de que yo conocía las oficinas en Perú, conocía a la gente, conocía las competencias, las funciones, las tareas, ¿no? Y todo eso sumado al aprendizaje que iba obviamente a terminar, me permitía a mí poder implementar el proyecto. Entonces ahí es donde inicié mi verdadera vocación. Empecé a descubrir de manera muy acelerada qué cosa es el área de recursos humanos. Yo la implementé, trabajé sola casi un año y después ya me permitieron contratar personal, armar un equipo, ¿no? Y esa fue mi escuela. Esa fue la razón por la que entendí que entrevistar personas, ayudar a las personas a crecer en las empresas, eh, identificar sus talentos,
mejorar su profesión, su calidad de ser humano, ¿no? Era una cosa muy apasionante. Y obviamente me cambió a mí en muchos aspectos, ¿no? Porque pude entender de que siempre me gustaba trabajar con las personas, pero no sabía en qué. Y cuando empecé a trabajar en recursos humanos, ahí es donde empecé a identificar, aquí me quedo, me siento a gusto. Y es ahora lo que vengo haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Siento que no trabajo, siento que disfruto lo que hago. Y que al final puedas vivir de eso, pues creo que eso es justamente lo que considero que es parte de lo que vendría a ser tu vocación, ¿no? Muy bien, Andrea, como que te involucraste bastante en las demás personas, viste ese lado humano, ¿no? También, claro que sí. Para ver tu vocación, para hallar esa vocación donde te desenvuelves, ¿verdad? Claro, claro, claro que sí. Bueno, ¿qué tan difícil fue adaptarte en el mercado y la vida laboral para ti? Bueno, yo terminé la universidad ya trabajando. En mi penúltimo y último año me dediqué a estudiar y trabajar. No fue fácil al inicio porque siempre la carrera me resultó bastante desafiante en términos de que era muy racional, muy estructurado. La economía creo que te brinda una visibilidad y una perspectiva muy clara, porque tienes que ser planificada, ordenada y estructurada para poder hacerlo, pero también a su vez sentía de que había cosas que eran muy cuadriculadas y no todo me llegaba a encajar por completo. Mi primer trabajo me acuerdo que fue en el INEI, en el Instituto Nacional de Estadística, y todo era números, todo era gráficas, todo era cifras, ¿no? Incluso ahí vi mis primeros pininos de empleo, porque yo trabajaba en la encuesta permanente de empleo, la EPE, y pues como que no me sentía como que muy cuadrada, muy adaptada a esa situación. Bueno, también era mi primer trabajo. Creo que cuando uno empieza trabajando siempre es una experiencia nueva y diferente a lo que normalmente estás acostumbrado. Pero rescato muchas cosas muy buenas, ¿no? Me crucé con gente que tenía el espacio de enseñarme, también me crucé con gente que no le gustaba enseñar, y finalmente eso me reforzaba a mí el hecho de que compartir conocimientos, me enseñar a los demás, era lo que más disfrutaba hacer. O sea, cuando la gente no a regañadientes o me miraba con mala cara, ¿no? Cuando yo preguntaba, yo decía, bueno, cuando alguien me pregunte, siempre le voy a responder, siempre voy a tratar de ayudarle, ¿no? Y eso como que reforzaba mi interés. Eh, Tuve trabajos buenos, tuve jefes muy difíciles en el camino, pero creo que todo eso te enseña a entender dónde quieres estar y a dónde no quieres volver también, ¿no? Entonces, no puedo decir que la vida laboral haya sido fácil, pero sí ha sido un aprendizaje muy interesante. Muy bien, Andrea. Sí, para todos creo que es difícil siempre empezar un trabajo, ¿sí? Con ese miedo que siempre llega uno a un centro de labor pensando que de repente lo puede hacer bien o lo puede hacer mal, ¿verdad? Claro. A ver, habiendo mencionado tu especialidad y resaltando también tu participación como impulsadora en LinkedIn, cuéntanos para nuestro público, ¿qué actividades realiza a tu oficio? ¿Sueles realizar a tu oficio? Siempre me he alejado un poco de las publicaciones, vengo ya desacelerando un poco eso de publicar todos los días. Me acuerdo que cuando recién empecé en LinkedIn, este, al principio no publicaba nada. Yo entré a LinkedIn como reclutadora exclusivamente y trabajaba de una forma muy anónima, muy privada, muy confidencial, buscando perfiles. Y luego me daba cuenta de que había buenos perfiles, buenas experiencias, pero las personas se ponían muy nerviosas en las entrevistas o que de repente yo sabía que era un muy buen profesional, pero entregaba un CV que no conquistaba o no generaba el impacto que uno quisiera. Y así empecé a hacer videos en LinkedIn, ¿no? Contando anécdotas, dando consejos. Y me acuerdo que hacía uno todos los días, de lunes a viernes. No había día en que no grabara videos.
Y eso me llevó a conocer mucha gente, a tener gente que le interesara, preguntara, ¿no? Consultara. Entonces, es así como empieza un poco el contacto en la plataforma. Al día de hoy ya no publico muchas cosas, me he dedicado casi el 100% de mi tiempo libre a la maestría que estoy llevando, pero no he dejado de contestar ni un solo mensaje interno. O sea, cuando la gente me pregunta, cuando la gente me menciona, no he dejado de hacerlo, porque siento que eso es importante, ¿no? Publicar y ya compartir información, aunque no parezca, toma y se necesita tiempo, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que he dejado. Entonces, si pudiera resumir un poco lo que hago, es ayudar a la gente, ¿no? Tratar de resolver sus dudas y sus consultas. Andrea, nos damos un tiempito como para retornar, ¿sí? Tomemos una pausa. Sí, okay. Una pausa y volvemos a retornar. Ok. Bueno, seguimos con las preguntas para saber un poco más de ti, conocer sobre tus experiencias laborales que más recuerdes y destaques el día de hoy. ¿Cuáles serían? Experiencias laborales, bueno, siempre comparto de que lo más importante para cualquier persona que quiera adquirir experiencia es poder tener la oportunidad de vender algo. Trabajar en ventas o poder tener la oportunidad de vender te ayuda y te enseña muchísimo. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de trabajar o de relacionarte con personas difíciles, ¿no? O con personas complicadas. Muy bien, Andrea. A ver, ¿qué opinas sobre los cambios del mercado laboral en esta última década y las nuevas generaciones? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, si nos vamos a la última década, creo que estamos retrocediendo un montón en cuanto a cambios, ¿no? Yo me quedaría con los últimos 3 o 4 años, que han sido cambios totalmente drásticos comparados con los últimos 10, ¿no? Y obviamente estamos hablando del inicio, del proceso y de la posible salida de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Eso ha cambiado rotundamente el mercado. Esta pandemia nos chocó bastante a todos y tuvimos que adaptarnos a un nuevo método, ¿no? Y que todos, como dices, sí o sí, teníamos que aprender más de lo que ya sabíamos. Es que el ser humano ha vivido tantas cosas drásticas y tantos cambios que creo que en el nuevo día o en el presente a veces pensamos, no, ya, ¿qué más se puede inventar o qué más puede cambiar en nuestro día a día? Y ¡pum! Viene una pandemia que te encierra y te consolida y te aísla y no sabes cómo vivir de esa forma porque tú ya estabas acostumbrado a algo, ¿no es cierto? Pero eso te dice que también el ser humano es un ser de adaptación, es un ser de cambios, que a algunos les puede haber costado muchísimo más que a otros, pero todos hemos transcurrido esta misma experiencia vivida obviamente desde cada una de nuestras posiciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, Andrea, conociendo un poco tu participación en los proyectos de Forge, ¿cuáles son los casos que más sueles ver en los jóvenes que acuden a sus programas? Uy, Forge me da mucha melancolía, me trae muchos recuerdos muy bonitos. Fue una experiencia maravillosa trabajar en la fundación. Viví distintas generaciones. Creo que al principio las nuevas generaciones eran gente que simplemente no podía tener un acceso a educación superior. No era un joven entre 17 y 25 años que no podía pagarse estudios superiores técnicos o universitarios y no le quedaba otra cosa que trabajar y ni siquiera podía tener la opción de hacerlo porque no sabía cómo o en dónde empezar a trabajar. En el lado formal, porque la Fundación Forge lo que impulsa es un trabajo formal, ¿no? Entonces esa nueva promoción fue para mí la magia pura de ver la realidad de algunos jóvenes que a pesar de sus situaciones adversas, que a pesar de los conflictos que pudieran tener,
querían salir adelante, querían ser mejores, querían darle una mejor calidad de vida a sus hermanitos menores, a sus familiares, a sus papás, a sus abuelitos, y salían adelante, eran 100% resilientes, ¿no? Luego, en las segundas generaciones, ya abordamos gente que de repente podría haber obtenido una beca, ¿no? En los estudios, pero obviamente para poder mantenerlos necesitaban sí o sí ingresos, y eso solamente se consigue con un trabajo. Y ya eran chicos que eran multitasking, ¿no? Eran no solamente los que se enfocaban al trabajo porque no tenían otra cosa más que hacer, sino que también tenían estudios. Y ahí, en medio de ese transcurso del proceso del cambio, nos tocó la pandemia. No supimos qué hacer en un principio porque todos nuestros métodos, toda la enseñanza, toda la transferencia de información hacia los jóvenes era completamente presencial. Era dinámicas, eran juegos, todo era en aula. Entonces, ¿cómo transferir eso a la virtualidad? Sumado a la dificultad de que estos jóvenes no tenían recursos para poder conectarse o para poder entrar a un Zoom, como de repente podemos estar tú y yo ahorita, porque necesitaban una laptop, necesitaban un celular, necesitaban internet, o lo más básico, necesitaban luz y no lo tenían, ¿no? Entonces, hacer todo ese cambio, tratar de conseguir donantes, tratar de adquirir ayuda y apoyo dentro y fuera de la fundación, fue un movimiento bastante desafiante, muy agotador para todo el equipo de nosotros. Pero se hizo realidad, se pudo mantener más del 80% de los becados que habían empezado el programa antes de pandemia. Y como sea, tratamos de ayudarlos para que mantengan el programa y lo terminen, ¿no? Así que, bueno, historias o casos sería interminable en este Zoom contarte, pero lo que puedo decirte es que un joven que quiere salir adelante y que desea lo mejor para sí mismo, para las personas que quiere, puede lograr cosas magníficas, magníficas. Y ellos han sido hasta ahora los que me han enseñado que pueden haber muchas cosas en tu vida, pero si tú quieres cambiarlas, tienes todas las de poder hacerlas, ¿no? Un reto, como dice, es un reto que si tú te lo propones, lo puedes lograr, ¿cierto? No hay nada imposible para poder lograr ese escalón que tú necesitas dar, ese paso que tú necesitas dar, ¿cierto? Bueno, André, a ver, sabemos que la realidad nacional no es color de rosa. Entonces, ¿cuál crees que son las barreras a las cuales se enfrentan los jóvenes y profesionales egresados al salir de su confort para encontrar trabajo? Bueno, va a depender de qué tan grande pueda ser el cambio para ellos mismos, ¿no? Porque hay jóvenes que están estudiando, me toca atender a algunos chicos que vienen a pedir mis servicios de acompañamiento, que ya trabajan, que vienen trabajando mucho tiempo, incluso desde muy jóvenes. Entonces creo que pedirle a un joven que cambie un empleo informal, tal vez en su momento, por uno formal, más los estudios, ya no puede ser un cambio tan drástico como alguien que nunca ha trabajado y que lo tendría que hacer por primera vez porque se dedicó solo y 100% a sus estudios, ¿no? Entonces, yo diría que los principales desafíos para ellos es entender que las barreras se las pone uno mismo, primero, ¿no? Entender que esas barreras o esos conflictos es el simple hecho de poder levantarte temprano en la mañana. A mí me ha pasado con algunos chicos que me dicen, Andrea, quiero trabajar. Ya, perfecto, nos vemos el lunes a las 8. A las 8, puede ser a las 10 o a las 11. O qué tal a mediodía, y hasta a esa hora sí estoy lúcido o lúcida. A esa hora sí estoy en mi 100%. Y cuando trabajes, ¿cuál es el horario que vas a manejar? Bueno, puedo trabajar en las noches o puedo trabajar en las tardes. ¿Y en la mañana qué vas a hacer? ¿No? O sea, tu vida, tu trabajo es tu vida, ¿no? Levantarte, dedicarte a ti, darte tu espacio, darte tu momento, eso ya es un trabajo. Entonces, creo que esas barreras que pueden existir son las que las mismas personas se colocan. Porque es levantarte el lunes temprano o cualquier día de la semana temprano. Para algunas personas puede ser totalmente normal, para otras personas puede ser todo un costo, todo un pesar,
¿no? Entonces, yo creo que entender esa parte es importante. Y ese es un gran paso para poder afrontar eh, dificultades o simplemente esos pensamientos adversos que a veces existen. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, los jóvenes de ahora, a los cuales admiro muchísimo porque tienen una sensibilidad muy alta, muy grande, pero que a su vez esa misma sensibilidad les puede jugar en contra. No son tan empáticos porque quieren cambiar el sistema, no toleran las injusticias. Esas nuevas generaciones alzan su voz, se levantan, colaboran entre sí, trabajan en equipo, pero ante esas dificultades también el efecto en sus emociones es mucho más alto que de repente las generaciones de mi época, ¿no? Yo soy del 83, por ejemplo, ¿no? O incluso de mis padres o primos mayores que yo he tenido, ¿no? Cada generación tiene como un perfil muy particular, y este de ahora es muy sinérgico, muy colaborativo, pero también muy sensible. Entonces, yo creería que es importante que manejen esa sensibilidad a favor para lograr cosas buenas, ¿no? Y no para detenerse, no para paralizarse, no para sentir, este es mi mundo, no puedo más con esto y ya acá quedó todo, ¿no? Sino es que esa misma sensibilidad los ayude a levantarse y a poder seguir, porque la competitividad es fuerte. O sea, cuando un joven entra a buscar trabajo, compites con muchas otras personas, y otras personas que de repente se dedicaron a estudiar y a tener un idioma más, o tener una habilidad, o un deporte, o tocar algún instrumento, o poder haber trabajado, o poder haber hecho amigos, o poder haberse ido de intercambio, ¿no? Y todos esos logros no son solamente para las personas que tienen recursos económicos, ¿ah? Son para los jóvenes que se las han sabido buscar y han sabido encontrar, identificar esas oportunidades, y las han chapado y no las han soltado. Entonces, ese mercado también existe. Entonces, es importante entender de que esas barreras propias y compartidas con algunos, que creo que serían las principales. Bien, Andrea. Bueno, tú que te manejas en el campo, dinos, ¿crees que podamos cambiar la corrupción del enfoque social? Esa mentalidad del más vivo en toda edad y el que usa su posición para favorecerse, perjudicando a quienes buscan oportunidades dignas. ¿Y qué estrategias consideras que podrían aplicarse? Uf, es un tema denso. Recordaba que cuando estaba estudiando, a mí tampoco no me gustaba que de repente el alumno más sobón era el que conseguía ciertos beneficios, ¿no? O el que tuviera más ingresos económicos tenía más posibilidades. O siempre me ponía en punto de comparación y decía, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces, entiendo esa perspectiva que puede existir muchas veces. Y sobre este caso del enfoque social, bueno, yo te diría que siempre los prejuicios van a existir. Es algo que no sé cuántos ciclos más nos toque vivirlos. Creo que hemos mejorado en la humanidad de incluir, convivir, de relacionarnos con personas de todo tipo, ¿no? Las desigualdades siempre van a existir si es que alguien piensa diferente a uno, ¿no? El tema no es la desigualdad de opiniones, sino es el aceptar que existen personas diferentes a nosotros, ¿no? Es como la corrupción, creo yo, ¿no? La corrupción siempre va a existir si es que hay un corrupto y un corrompido, ¿no? Creo yo que se trata un poco de eso. Y siempre vamos a estar en el lado del corrupto, es decir, en la parte en la que debemos decidir si es que aceptamos esto, ¿no? Si aceptamos algo que puede ser tentativo, algo que puede incluso ser atractivo, pero saber que está mal y aún así hacerlo, ¿no?
creo que se trata un poquito de eso, ¿no? No tanto del enfoque social, sino un poco del enfoque mental. Sí, es Andrea, ¿cómo se dice? ¿Cómo te puedo explicar? Es parte de lo que se da día a día en cada oportunidad que hay, ¿verdad? Así es. A ver, tras varios años a tu día de hoy, ¿te sientes satisfecha con todo lo que has construido en el camino? No. Yo creo que si unos, bueno, es mi opinión, obviamente, es un enfoque muy personal. Siento que si estuviera satisfecha, no seguiría queriendo avanzar en cosas, ¿no? Porque ya es como, ya lo logré, ya estoy, ya no puedo ser mejor, ¿no? Creo que no, he logrado muchas cosas, he aprendido muchas cosas también, eh, pero siento que me quedan varias otras por querer cumplir, ¿no? Entonces, ese deseo de poder llegar a sentirme satisfecha, creo que es lo que me da las ganas y el querer seguir adelante, ¿no? Ya te falta un poco más para llegar como dice, a tu límite de satisfecho. ¿Cómo tú te ves a un futuro? Enseñando, ¿no? Ya estoy en cuenta regresiva de mi maestría, yo estoy haciendo una maestría en docencia. Mi anhelo es poder enseñar, poder ser maestra. Bueno, yo creo que serías una buena docente. Gracias. Dando tus experiencias. Creo que no, de eso sí no se dudaría. Antes de culminar esta entrevista, ¿podrías darnos unos pequeños tips para hacer más productivo nuestro día a día? Más productivo. A ver, yo creo que el punto de partida para poder alcanzar productividad es entender qué puedes hacer, ¿no? Y ese qué no tiene que ser algo gigante, grande. Creo que para llegar a ser productivo es importante ese punto de partida. ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es mi vida? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Eso creo que es importante. Muy bien, Andrea. Ya acabamos con esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias. Con ustedes fue Andrea Yuscamaita. Andrea Yuscamaita. Sí. Gracias. Muchas gracias. Que tengas un lindo día. Para ti también. Muchas gracias.